2, 1, pues adelante, ya está. Listo. Buenas tardes. El día de hoy quiero agradecer la invitación que me hace Mario Riquelme y Paz Latino para hablar acerca de gastrosquisis, el cual es un tema que muchos de los cirujanos pediatras tratamos en el transcurso de nuestra día a día. Y bueno, también aclararles que esta conferencia o ciberconferencia está siendo grabada en 2 secciones, va a aparecer en 2 links cuando ustedes los busquen, una primera parte y una segunda parte. Entonces, quiero decir que, bueno, gastrosquisis, ¿cuál es la mejor opción? El jurado aún sin decisión y la evolución en las últimas décadas se asocia a beneficios y a problemas, y esto es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Baja California, de donde yo vivo, es la península más grande o más larga del planeta. Te dicen muchas cosas de Baja California, todas son muy ciertas, pero también quiero decirles que es un área vinícola y cuando quieran visitarnos, con todo gusto los paseamos por nuestros viñedos. Ustedes pueden ver en esta parte de aquí, este es el área del municipio de Tijuana, aquí tenemos el municipio de Rosarito, el municipio de Tecate y el área de Mexicali y el municipio más grande que es el de Ensenada, es como se divide nuestro estado. Quiero decirles que nosotros ocupamos una superficie de 1.239 kilómetros cuadrados, somos el número 4, al menos en territorio de la ciudad. Aproximadamente hasta el 2010 teníamos 1.500.000 habitantes de población censable. Esto representa cerca del 49% del total de la población del estado y tenemos una densidad por kilómetro cuadrado de 1.264 habitantes. Haciendo un comparativo con la Ciudad de México, pues son 5.920 habitantes por cada kilómetro cuadrado en la Ciudad de México. Tijuana crece a razón de 3 hectáreas por día y menciona el INEGI que en el 2030 seríamos uno de los municipios más poblados del país. 8 de cada 10 baja californianos son migrantes recientes de diferentes estados y el 70% se concentra en el área de Tijuana y área conurbada. Eso es muy importante porque aquí tenemos una alta frecuencia e incidencia de gastrosquisis y también pues es una población muy variable. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí que esta es la bahía de San Diego, esta línea punteada que está aquí es lo que separa lo que es San Diego de Tijuana en su área conurbada. Legalmente cruzan 50 millones de personas al año esta frontera, es una de las fronteras más cruzadas del mundo y bueno, esto es de manera legal. Ilegal pues obviamente no tenemos una estadística. Perdón, aquí nos adelantamos un poquitito. San Diego es una de las ciudades de primer mundo con las cuales colinda Tijuana, y Tijuana día a día se llena cada vez más de edificios. El día que ustedes quieran venir a Tijuana pues o a San Diego, pues no se olviden de que acá en Tijuana tienen algunos amigos. Para empezar ya en el tema, quiero decirles que en Baja California existen 46 cirujanos pediatras, de los cuales 26 estamos en Tijuana, 15 en Mexicali y 5 en Ensenada. Y cada uno de estos grupos de cirujanos pediatras tenemos nuestra propia casuística en gastrosquisis. Hay una alta frecuencia de gastrosquisis. En Mexicali está el doctor Aldo Castillo, que es el que los maneja más frecuentemente en Mexicali. En Ensenada está el doctor Francisco Bustamante y el doctor Wilber Herrera, y en Tijuana pues nosotros en el Hospital General manejamos aproximadamente 22 casos al año de gastrosquisis y bueno, estamos muy cercanos unos a otros y compartimos muchas de nuestras experiencias. Ustedes pueden ver la distancia y el tiempo que se hace entre una ciudad y la otra. Este es el Hospital General de Tijuana y en el quinto piso tenemos la unidad de cuidados intensivos neonatales.
donde nosotros tratamos a todos estos pacientes con gastrosquisis. Es un hospital de segundo nivel y, bueno, tiene, vamos a decirlo así, prácticamente inserto un hospital infantil. Bueno, todos quisiéramos que nuestros pacientes llegaran con una fotografía, así como la imagen que muestro, para detectar cualquier tipo de anomalía inútero, pero no siempre es así. Es una de las cosas que nosotros en nuestro estado adolecemos, tener un centro de control prenatal que pudiera diagnosticar cada una de estas entidades. La gastrosquisis, pues, es una de los defectos congénitos de pared anterior que más frecuentemente se presenta y que puede ser diagnosticado de manera temprana. Antes de continuar con la plática, pues sí quisiera agradecer a todos nuestro equipo, que día a día tratamos estos niños, el equipo de enfermería y neonatología, al servicio de ginecología y obstetricia y el servicio de radiología, con los cuales tenemos una gran comunicación para poder detectar a los pacientes que presentan ese tipo de alteración en la pared abdominal, y obviamente a nuestros residentes, que son los que se encargan de cuidarlos en el día a día para poder tener excelentes resultados. Algunos antecedentes: bueno, el abdomen pues debería ser así al nacimiento, pero la gastrosquisis es un defecto frecuentemente a la derecha del cordón umbilical, donde las asas intestinales protruyen a través de esta pared abdominal. Se presenta de 4 a 5 casos por 10.000 recién nacidos vivos. Esto ha aumentado y en diferentes estadísticas en Estados Unidos, como en Europa y Asia, se ha duplicado el número de casos que se presentan por año, y esto aún no sabemos cuál es la causa de esto. Pero esta protrusión de asas intestinales las pone en contacto con el líquido amniótico, y esto genera un proceso inflamatorio que hace que este intestino se edematice, se ponga turgente, se lastime y cree alrededor de él una capa inflamatoria llamada periviceritis o PIL, que hace que sea muy difícil que nosotros podamos, después de cierto tiempo, regresar ese intestino a la cavidad abdominal. Entonces, este es uno de los factores que conlleva a que este tipo de lesiones gradualmente se convierta en un reto para el cirujano pediatra. A las 2 semanas de gestación ya se puede detectar mediante ultrasonido este tipo de lesiones, y obviamente quizás sea el estándar de oro para poderlos identificar. Y algunos centros como Aguascalientes, que tienen centros de control prenatal, los detectan de manera muy temprana. Hay otros lugares como Chihuahua o Ciudad Juárez también trabajan en ese tipo de detección, y obviamente tienen sus programas bien establecidos. Bueno, de este defecto de la pared abdominal, como mencionábamos, hace que las asas intestinales estén en contacto con el líquido amniótico, y obviamente genera un proceso de inflamación que hace que estas asas intestinales gradualmente tomen un tamaño que en ocasiones puede ser bastante importante, que impida que el cirujano pediatra o quien opere al paciente no pueda retornarlos a la cavidad abdominal. Y bueno, aquí tenemos otra imagen donde solamente esquemáticamente evidenciamos cómo existe esta protrusión a través de este pequeño orificio a la derecha del cordón umbilical. Bueno, es muy importante, si ustedes ponen gastrosquisis en un buscador de la Librería Nacional de Medicina, el PubMed, como todos lo conocemos, y cuantificamos acá abajo las décadas y acá arriba el número de publicaciones que se han presentado, ustedes vamos a ver que gradualmente, antes de los 60 o en el transcurso de los 60 había muy pocas publicaciones, y gradualmente estas se han duplicado. En lo que llevamos de esta década tenemos 563 publicaciones. Se escribe mucho acerca de gastrosquisis, y probablemente al terminar la década dupliquemos el número de publicaciones, pero aún existen muchísimas interrogantes, existen muchas teorías, pero la etiología no está muy bien precisa. Los factores que condicionan que existe este defecto de pared abdominal tampoco son
muy precisos o exactos. Hay muchas asociaciones, muchos estudios epidemiológicos y tampoco sabemos por qué se ha duplicado su incidencia. Igual existen muchos estudios que indican ciertos factores, pero que muchos de estos no son significativos, sino simples asociaciones. En este estudio de la prevalencia de gastrosquisis en los Estados Unidos de 1996 al 2003, se han visto que hay un incremento en el doble de la frecuencia de gastrosquisis y el promedio de estancia en los hospitales de los Estados Unidos es de 42 días. Y nosotros tenemos una gastrosquisis simple, que son aquellas que no tienen lesión intestinal, es un promedio de 28 días, que es una gastrosquisis compleja, donde existe ya una lesión intestinal, ya sea in útero o al nacimiento, puede llegar hasta 67 días, lo que esto genera un gasto muy importante en el sistema de salud de los Estados Unidos, y es por eso que existen programas para detectarlos y buscar la manera más sencilla de poderlo resolver a un menor costo. La mortalidad en los mejores centros es de 3.5%, y esto de los costos en promedio es de $158,000. Y si es una gastrosquisis simple, esto disminuye a 90,000, pero si es una gastrosquisis compleja, esto puede duplicar muchísimo el costo y las necesidades económicas para poder ayudar a estos recién nacidos. Bueno, es un dicho popular en cuanto al tratamiento de gastrosquisis entre los cirujanos pediatras, el más tullido es alambrista. Quizás todos tengamos nuestra propia experiencia, todos tengamos algo que decir en relación a esto, y por eso es un tema que llama mucho la atención y que quizás muchos de los cirujanos pediatras estén atentos a las innovaciones que puedan existir alrededor de este tipo de lesiones. El título de esta conferencia se llama, es tomado de este artículo al decir que pues esto ha generado tanto beneficios como complicaciones en cada una de los tratamientos que nosotros hemos dado, y eso es lo que quisiéramos nosotros ahorita mencionar y vamos a decir investigar. ¿Sí? Si nosotros ponemos y visualizamos las décadas de 1940 hasta el 2010 en cuanto a sobrevida, nosotros vamos a encontrar que es hasta 1953 cuando Stock define o separa lo que es una gastrosquisis de un onfalocele, que son entidades muy distintas en la actualidad. Ahora nosotros lo sabemos, pero esto en 1953 apenas se definía, y obviamente la sobrevida a partir de la década de los 50, 60 ha ido aumentando hasta llegar en algunas series a ser esta sobrevida del 100%. Pero estos saltos en la sobrevida se han debido primero a la presencia de los cirujanos pediatras y a la presencia de los antibióticos. Esto hace que nosotros tengamos mayor conocimiento de este tipo de lesiones, y entonces damos un salto bastante importante de tener 0 de sobrevida hasta un 36%. Cuando aparece en 1930 y en 1960 la anestesia pediátrica y la nutrición parenteral total, ya que estos pacientes presentan habitualmente un hilio bastante prolongado y requieren de este aporte nutricional, pues esto nos ayuda todavía más a la sobrevida. En 1934, 54 y 70 aparecen las primeras unidades de cuidados intensivos neonatales. Existe un avance importante en la fisiología neonatal y el manejo de la vía aérea y de la ventilación mecánica. En 1980, desde 1945 aparecen los primeros microchips, y en 1980 se perfeccionan los monitores para un mejor vigilancia del control hemodinámico y respiratorio de estos pacientes, y esto nos permite que nosotros tengamos un salto también en la sobrevida, pero lamentablemente aún todavía no podemos tener una sobrevida casi del 100%, porque existen entidades como la gastrosquisis compleja, donde existe un daño intestinal bastante importante, y quizás las respuestas se encuentren en el trasplante intestinal, que pues en recientes fechas tuvimos una conferencia acerca
de este tipo de procedimientos. En 1943, Watkin hace el primer cierre primario exitoso de una gastrosquisis. En 1953, aquí este es el artículo original del doctor Moore, donde en mayo de 1951 opera una gastrosquisis haciendo unos colgajos fasciocutáneos para cubrir este defecto, y bueno, pues lo publica en uno de sus libros. Y bueno, también en su libro ya describía este proceso inflamatorio que hace que estas asas intestinales se pongan eritematosas, edematosas, turgentes, de difícil manejo, porque no se pueden comprimir, y señalaba ya la presencia de este tejido inflamatorio de granulación externo que cubría la serosa, y al cual él denominó como pil o cáscara, y que nosotros conocemos como una periviceritis, que le da y le confiere al intestino una rigidez que impide su compresión y que impide también su fácil regreso a la cavidad abdominal. Bueno, el paciente con gastrosquisis obviamente pues no rota, de ahí que se dice que el paciente con gastrosquisis siempre está mal rotado, y se presenta de esta manera con el yeyuno, ilion, que va de un lado a otro, y obviamente nosotros queremos introducirlo todo esto a la cavidad abdominal. Al hacerlo esto de manera primaria, pues obviamente vamos a tener los efectos secundarios que ocasionan un incremento en la presión intraabdominal, y esto obviamente tendremos que lidiar con el estado hemodinámico y respiratorio del paciente. Esto obviamente comprime, eleva el diafragma, genera cambios hemodinámicos y respiratorios bastante importantes que inicialmente muchos trataron con sedación, relajación, ventilación mecánica, en un intento de regresar de manera rápida estos asas intestinales. Como esto generaba mucha mortalidad en algunos de los pacientes, pues en 1967 Schuster publica la creación de un silo o de un reservorio artificial donde se pudieran estar esos asas intestinales sin lastimarse, y hacer un cierre gradual o por estadios para ir gradualmente introduciendo esas asas intestinales a la cavidad abdominal y evitarse de alguna manera que el paciente sufriera las consecuencias de una presión intraabdominal elevada y los cambios derivados hemodinámicos y respiratorios de esto. Y esto era lo que nosotros hacíamos con diferentes materiales. Esta es una fotografía del doctor Bustamante, donde vemos un silo hecho a mano y fijado a la pared abdominal. Son 2 capas, y obviamente esto gradualmente se iba introduciendo en el paciente, y obviamente aquí nosotros estamos viendo, no se ven asas intestinales, sino existe una gran periviceritis alrededor de esto, y esto gradualmente nosotros lo íbamos introduciendo según vaya tolerando nuestro paciente. Esta es otra manera de verlo, 2 capas fijadas a la pared abdominal, a la aponerosis. Algunos hacían gastrostomía, como podemos ver aquí, y gradualmente irla introduciendo. En 1975, Shermatan desarrolla lo que es el silo de silicón preformado. Este ya no se armaba, sino que era un silo formado o preformado en forma de un cilindro para poderlo fijar a la pared abdominal y de ahí hacer las reducciones. Esto lo publica en un pequeño reporte en el Journal of Pediatric Surgery en 1975. Estos autores son del Hospital Johns Hopkins, y este es su artículo original, y aquí estamos viendo cómo gradualmente se van reduciendo las asas intestinales a la pared abdominal, y gradualmente se van introduciendo a la cavidad abdominal. Como ustedes pueden ver, aquí el paciente
no está intubado y la idea es irlas introduciendo gradualmente hasta cerrar la pared abdominal. En 1995, Fischer publica el cierre con silo, pero en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Esto sin llevarlo al área del quirófano y gradualmente ir reduciendo estas salas intestinales. Y esto, pues obviamente, llevar al recién nacido al área de quirófano, de quirófano a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde nosotros podemos contar con el neonatólogo, con el sistema de ventilación, en este caso si lo requiriera, con el uso de aminas o el manejo de líquidos por parte del neonatólogo. Esto hace y favorece a que el recién nacido pueda recibir el manejo neonatal y que el neonatólogo esté pendiente de la evolución de estos pacientes sin necesidad de llevarlos a quirófano. Bueno, prácticamente existen tres técnicas para el cierre de las gastrosquises. El cierre primario, en algunos también se puede incluir dentro de esto a Simil-Exis. Algunos tienen ya un programa de Simil-Exis que es cerrar al paciente transparto utilizando la oxigenación del cordón umbilical, y el silo de silicón preformado. Estos son algunas compañías que producen este tipo de bolsas, que es Ventex o SSP, y obviamente también existe el silo manual, que también es hecho como la bolsa de los doctores Abelo y Gómez, que también es otra manera de poderlo hacer. Estos pueden ser llevados a cabo en quirófano o en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y bueno, quizás estas sean las tres técnicas que se pueden utilizar para cerrar una gastrosquisis. Bueno, esto es lo que tradicionalmente nosotros hacíamos. Ahí veíamos una gastrosquisis, veíamos este proceso inflamatorio y edema de las salas intestinales. Y luego, obviamente, pues no hacíamos preservación del cordón umbilical, construíamos un silo que adheríamos nosotros a la pared abdominal y hacíamos apertura de la cavidad abdominal y cierre en quirófano gradualmente. El paciente estaba sedado, relajado, bajo ventilación mecánica. Y obviamente le poníamos, pues lo cubríamos, había una gran pérdida de calor y de líquidos. Entonces, en un intento de evitar esto, pues nosotros cubríamos a nuestro paciente y luego el paciente seguía sedado, relajado, y gradualmente nosotros íbamos introduciendo las asas intestinales al interior de esta pared, de esta cavidad abdominal. Y esto lo hacíamos día a día. Muchos no tomábamos en cuenta la sintonía del paciente, solamente tratábamos de introducir estas asas intestinales gradualmente hasta poder cerrar nuestro paciente, muchas veces sin tomar en consideración la presión intraabdominal que se estaba generando en el transcurso de este cierre por estadios. Y bueno, estas son algunas de lo que nosotros hacíamos, y estos son algunos de nuestros resultados. ¿Por qué lo hacíamos así? Bueno, porque muchos de los textos que nosotros estudiamos siempre nos decían que hiciéramos eso: disección de la piel de la aponeurosis, fijación del silo a la aponeurosis. Estos son los textos que nosotros aprendimos durante la residencia, donde se lavaban unos colgajos de piel disecados del músculo, y hacíamos disección de la piel y de la aponeurosis con fijación del silo a la aponeurosis. Y bueno, aquí ya se hablaba ya de preservar el cordón umbilical. En otro de los textos que también utilizábamos, también se hablaba de disección de la piel, de la aponeurosis, ampliar el defecto sobre la línea media 2 centímetros arriba o abajo, en un intento también de evitar la compresión por parte de la línea umbilical. En este otro texto, que también fue parte de nuestra formación, hacíamos disección de la piel y de la aponeurosis y fijación del silo a la aponeurosis. Y es la manera en que muchos aprendimos a tratar a estos pacientes. También hacíamos disección de la piel y de la aponeurosis
aquí en otro de los textos más recientes, fijación del filo a la aponeurosis, y obviamente esto tenía sus consecuencias. Hoy ya empezamos a ver las consecuencias de hacer una incisión más grande. También en este tipo de textos hablaban de ampliación del defecto, la disección de la piel de la aponeurosis, la fijación del filo a la aponeurosis, enemas para la descompresión del recto sigmoides y la preservación del cordón umbilical. Quizás estos sean los textos de los cuales muchos de nosotros aprendimos el manejo de este tipo de malformaciones congénitas, y bueno, este era algunos de los pacientes que nosotros teníamos. Y este es alguno de los resultados que obteníamos haciendo lo que nos enseñaron en su momento. Vino el doctor Bianchi de Manchester, Inglaterra, y entonces él hablaba de la reducción diferida erectiva sin anestesia con mínima intervención en el manejo de gastrosquisis, y esto cambió literalmente el panorama en el manejo de las gastrosquisis. Ahora se prefería estar en sintonía con los pacientes y tratar de ser menos invasivo a la hora de introducir esas intestinales. Obviamente, después de esta primera publicación, ellos se dieron cuenta de que había algunos pacientes que no eran candidatos para este tipo de procedimiento, y entonces ellos hablaban de una selección de estos pacientes y criterios de conversión. Aquellos pacientes que tenían mal estado general, que requerían apoyo ventilatorio, donde existía una desproporción de abdomen e intestino bastante importante, pues no eran candidatos a este procedimiento que él describía. Y obviamente también donde existía un defecto estrecho con una masa intestinal, es decir, las alas intestinales no se separaban una de otra, sino que todas se movían en bloque debido a este proceso de perivisceritis y de formación de este PIL que las unía. Este era otro criterio para no poderlo hacer de esa manera, y obviamente aquellos pacientes que tuvieran compromiso en la circulación intestinal. Después, otro de los artículos mencionaba, es necesario para la reducción de gastrosquisis el uso de anestesia general, y este análisis comparativo dice que les va exactamente igual si utilizas anestesia general que si no la utilizas. Y entonces esto también cambió el panorama para tratar de hacerlo de otra manera y ser menos invasivo en los pacientes, no sedando, relajando y colocando al paciente en ventilación mecánica. Después, esto se trató de hacer, y este es otro de los artículos que de alguna manera marcan una pauta para seguir más en sintonía con el paciente, es la reducción de gastrosquisis utilizando analgesia en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y ellos utilizaban paracetamol rectal, no suturar el defecto, sino colocar el cordón sobre el defecto y cierre mediante tiras adhesivas. Ellos tuvieron 7 hernias umbilicales, y quizás esto sea uno de los primeros artículos que menciona el uso del cordón umbilical sin sutura para la reparación del área umbilical. Luego, pues, esto también en Barcelona, una nueva estrategia quirúrgica en gastrosquisis, y esto también una simplificación del tratamiento atendiendo a su fisiopatología. Ellos utilizaban aquí anestesia general, y ustedes pueden ver cómo gradualmente reducían este defecto y preservaban el cordón umbilical teniendo muy buenos resultados. Y bueno, la preservación del cordón umbilical no era una práctica de rutina, y empieza a hacerlo para tener consideraciones más estéticas y que esa pared abdominal se viera más normal posible, y este es otro de las piezas del rompecabezas que se agregan para poder tratar a estos pacientes de una manera, como digo, más en sintonía con el paciente, y que nosotros no transgrediéramos o que quisiéramos introducir esas alas intestinales provocando mayores complicaciones. Y bueno, esta es otra manera de reparar las gastrosquisis con preservación del cordón umbilical. Aquí en Baja California, el doctor José Luis García Chávez tiene una serie de pacientes utilizando una técnica de doble jareta, donde hace cierre tanto de la pared abdominal como de la piel, utilizando 2 jaretas con muy buenos resultados. Esta es una
un preámbulo al trabajo que él seguramente hizo y presentó en alguno de los congresos nacionales. Y obviamente esto también existen otras publicaciones para el cierre de gastrosquisis, de otra manera de la pared abdominal, pero siempre tratando de preservar una apariencia abdominal un poco más cercana a lo normal. Y bueno, es muy importante el artículo de Mollick, que pone un poco de orden en relación a los diferentes tipos de gastrosquisis. Mollick, de alguna manera, hace una clasificación de riesgo y es el primero que señala lo que dice: hay gastrosquisis simples, aquellas que no tienen ningún tipo de lesión intestinal, y aquellas gastrosquisis complejas donde los pacientes tienen algún tipo de daño intestinal, es decir, tienen necrosis, perforación, atresias, estenosis, y esto de alguna manera hace que estos pacientes con gastrosquisis complejas tengan mayor estadía en los hospitales, mayores complicaciones abdominales, mayores complicaciones infecciosas, mayores requerimientos de ventilación mecánica, mayores requerimientos de nutrición parenteral total y obviamente más días para que estos pacientes puedan tolerar la vía oral o para que alcancen el total de la vía oral. Entonces, esto de alguna manera a nosotros nos ayuda a poder decir, cuando nosotros evaluamos inicialmente a estos pacientes, qué paciente ¿sí? va a tener una estancia más o menos adecuada o mínima, y aquel paciente que tendrá que quedar con nosotros un poquito más de tiempo, y esto sirve para cuestiones económicas hospitalarias y también para poder nosotros informarle a los papás del pronóstico de estos pacientes y de los futuros procedimientos que van a recibir. Y bueno, hablando un poquito aquí de terminología, pues mencionarles obviamente que hay algunas cosas que nosotros tenemos que mencionar. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Adrián. Doc, Sí. ya hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí, ¿verdad? Ya no me da